Saludos a todas las personas que nos escuchen. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Judas a la luz de la Gnosis, la parte 4, donde nos habla de la cosmología, angelología y de las regiones del medio, del caos y del abismo, que son los Qliphoth de la Cábala. Para las personas que nos escuchen por primera vez, los invitamos a nuestro canal para que escuchen los temas anteriores y puedan tener una secuencia y puedan entender mejor este tema número 4. Bien, vamos a comenzar con el Evangelio de Judas, donde dice el cosmos, el caos y el abismo. Y dice, la multitud de esos inmortales es llamado el cosmos. Y falta un espacio y continúa, es decir, perdición. Y falta otro espacio y sigue, por el Padre y los 72 luminares que están con él, con el Autógenes y sus 72 aiones, en el que apareció el primer ser humano con sus poderes incorruptibles, y el aión que apareció con su generación, el aión que está en el que está la nube del conocimiento, y el ángel es llamado el, falta un espacio, aión, falta otro espacio, después falta otro espacio, y dijo que empiecen a existir 12 ángeles para que gobiernen sobre el caos y el abismo. Y he aquí que de la nube apareció un ángel cuyo rostro brillaba con fuego y cuya apariencia estaba manchada de sangre. Su nombre era Nebro, que significa rebelde. Otros lo llaman Yaldabaoth, otro ángel Saclas. Salió también de la nube Nebro. Entonces creó 6 ángeles, lo mismo que Saclas, para que fueran asistentes, y estos produjeron 12 ángeles en los cielos, cada uno de los cuales recibió una porción de los cielos. Comentario: el cosmos es el orden de los planetas. El caos inferior es donde reina el desorden, y el abismo son las infradimensiones, ya que cada planeta de este sistema solar tiene su cielo y su infierno. Dicho de otro modo, tiene sus supradimensiones y sus infradimensiones. La gobernabilidad de los inmortales llega hasta el cosmos. Es decir, en un inmortal, su centro de gravitación es la unidad. Entonces, no pueden bajar más de donde están los planetas del sistema solar. Es decir, no entran ellos hasta el abismo ni al caos. Entonces ellos quedan únicamente en la región del cosmos. Ahí es donde se desenvuelven los arcontes de la ley y los ángeles que gobiernan a estos planetas. Aquí sin duda debería citar al caos, pero faltan varias letras y continúa diciendo son la perdición. Desafortunadamente ahí, como falta el pedazo, sin duda ahí debería de citar al abismo, que es el abismo de la perdición. Y continúa citando de nuevo a los 72 luminares y al autogenerado y a los 72 aiones. Nos habla de la nube del conocimiento. Aquí nos habla de un Sefirot oculto llamado Da'at, que quiere decir conocimiento. Este Sefirot oculto está en un abismo que separa el triángulo logoico de la región del medio.
Este es el puente de las maravillas, así conocido por el esoterismo gnóstico y los cabalistas. Pero de maravillas no tiene nada para el ego, pues es lo más difícil para él, porque aquí es donde se deja colgado al Judas del deseo, donde como un sol o un foco que ya va a morir da más luz antes de morir. Es decir, aquí también se intensifica más el deseo, pero es cuando ya va a morir. Es también conocido como el Sefirot 11, el maestro. Este Sefirot es tantrismo. Ahí rige el tantrismo. Y donde también hay una, es decir, este Sefirot está muy relacionado con el trabajo alquímico sexual, y donde también hay una etapa de Brahmacharya, es decir, donde no hay contacto sexual, porque como decíamos que tanto como un sol o un foco que va a morir, da más luz antes de morir. Entonces el deseo aquí es donde antes de morir se expresa con mucha más intensidad, y es donde hay una etapa donde no hay contacto sexual. Al mismo tiempo aquí es la muerte y resurrección. Hay una pequeña muerte física y una resurrección. Esa resurrección es cuando la persona regresa de esta etapa, regresa con un principio crístico encarnado y desarrollado hasta cierto punto. Tal desarrollo lo ha logrado en esa batalla con el mismo diablo, que se encuentra ahí donde se deja el Judas del deseo, porque la lucha es con ese diablo. Cuando Jesús le da el pan mojado en el vino a Judas y dicen que el demonio entró en Judas, pues es ese mismo al que se tiene que enfrentar, y el Cristo se desarrolla mucha luz o un poder luz cuando lo vence. Los dos mueren, uno en la cruz y el otro en el árbol de la vida. Uno resucita y el otro no, porque el Cristo tiene la clave de esa resurrección, pero el ego no la tiene. Cuando Jesús resucita y Magdalena quiere tocar al maestro, el maestro Jesús, el Cristo, no se lo permite, ya que no ha ascendido al Padre. Esto simboliza que el alquimista no puede tener contacto sexual con la mujer en esa etapa, es decir, todavía no ha subido al triángulo logoico, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o Keter, Chomac y Binach, o la Santísima Trinidad, o la Trimuti cabalística. El ascenso al triángulo logoico o del espíritu puro se simboliza a los querubines, donde solo se les ve del pecho para arriba, queriendo indicar que en esa región el columbio es unión solo a nivel espíritu. Ya no se ocupa lo carnal más que con la autorización del inefable absoluto. Ahí es donde se redime la desobediencia de Sofía a Chamot, aquella que quiso crear su consentimiento y dio a luz a una falsa creación psicológica monstruosa que hasta hoy vivimos. Esa es la famosa caída de Sofía a Chamot. Porque si bien es cierto que el origen del pecado es el sexo, porque esa fue la herramienta con la que produjo tal pecado, antes de ese origen está la desobediencia. Uno desobedece por el deseo, pero si uno tiene el deseo pero no desobedece,
el deseo se convierte en voluntad. Cuando se separan el humo de las llamas, y esta voluntad es el Cristo, la suprema obediencia consciente, no la del borrego inconsciente. Esta obediencia está en todos nosotros, esta desobediencia, perdón, está en todos nosotros hasta el día de hoy. Mientras nuestra voluntad esté al servicio del ego y no al servicio de nuestro Padre, estaremos en desobediencia. La respuesta del por qué la voluntad no se integra a la de nuestro Padre la tiene cada quien dentro de sí mismo, y el día que la descubra, ese día encontrará tal misterio. Porque podría ser fácil decir que por falta de conciencia, y así es, pero darse cuenta de ello, vivirlo, no es lo mismo. Es aquí donde esas enseñanzas exigen despertar la conciencia y las partes de nuestro ser para poder comprenderla. Lo que sí se puede decir que una integración con el triángulo logoico no se da por tres cosas fundamentales. El que miente peca contra el Padre, que es la verdad. El que odia peca contra el Hijo, que es el amor. Y quien fornica peca contra el Espíritu Santo. Es decir, el que fornica es aquella persona que gasta su energía sexual en las bajas pasiones del instinto. Ese peca contra el Espíritu Santo que está en nuestras aguas bautismales o genésicas, que son nuestras energías creadoras. Y el primer ser humano, como dicen ahí, era incorruptible. El primer ser humano era obediente a los mandamientos de su espíritu interno y no al instinto sexual. Era incorruptible, andrógino, divino. Se autogeneraba, es decir, era andrógino. Y aun cuando se vino la separación y que se convirtió en Adán y Eva, vivía feliz con su alma gemela, pero no tenía conciencia o conocimiento de ello. O sea, no era consciente de esa felicidad donde él estaba. Y lo otro es que los hijos no pueden estar siempre con sus padres y no aprender a valerse por sí mismos. El hijo está a gusto sin responsabilidad, no le llama la atención explorar fuera de su casa. Entonces fue necesario la serpiente para que le llamara la atención hacia afuera del paraíso, es decir, de su casa, de su hogar. La serpiente, cuando desciende del árbol, acuérdense que ese árbol es el árbol de la vida, el árbol sefirótico que cada uno de nosotros tiene. Y esa serpiente de la sabiduría, cuando desciende al plano material, al mundo físico, y por ende al mismo tiempo despierta el poder instintivo del ser humano. Lo expulsa fuera del paraíso, porque también Adán sintió la necesidad de expulsar su energía creadora, y desde entonces el ser humano ha quedado esclavo de los instintos cada vez más.
Pero esto se ha dado a través de los siglos, desde aquel Adán perfecto, y que todavía llevamos esa herencia de esa serpiente, de ese instinto despertado en nosotros. Pero aquí la culpabilidad no ha sido de nadie, sino simplemente de que se ha perdido la enseñanza. Hay gente que ha conspirado y el error ha sido que se ha quedado en la creencia, y estos estudios los han satanizado. Entonces ahí es donde ha estado el grave error de que la humanidad, al no conocer las verdaderas enseñanzas de lo que es la alquimia, lo que es la transmutación de la energía, la creación interna, la regeneración, el autoconocimiento, el despertar de la conciencia, entonces ha quedado únicamente, se ha ido cada vez exteriorizando cada vez más, sin tener el anhelo de regresar a su hogar. Y también era con la intención de que se tenía que ganar, saber lo que cuesta ese hogar, el paraíso, saber en su propio pellejo lo que cuesta la desobediencia y el valor de la obediencia y la voluntad por amor y no por miedo. Nietzsche habla de la voluntad de poder, y así es, la voluntad de poder de crear tu propio destino, de ser libre, pasar por el Hijo del Hombre para convertirse en superhombre, el capaz de decir: montaña, muévete, y se moverá. Esa montaña es el obstáculo, el maestro poniendo la prueba, la conquista, para conquistar esa montaña. Nietzsche comienza la obra de Zaratustra en la montaña. A él mismo le gustaba subir físicamente a la montaña, donde se inspiraba y decía haber descubierto un terreno virgen. Ese terreno es la conciencia, y que en algún momento le creó un conflicto, esa conciencia, que iba en contra de todo lo establecido, que donde los demás ven ideales, él solo veía lo humano, demasiado humano. Nietzsche hizo del sufrimiento de su vida el báculo de su sabiduría. El fundador del movimiento gnóstico nos deja una obra titulada Las Tres Montañas, donde nos habla con lujo de detalle su experiencia para conquistar cada una de ellas, para que nos demos cuenta lo terrible que es encarnar a ese Maestro Salvador y al Cristo dentro de él. Cada una de esas montañas tiene que ver con los tres acontecimientos donde se encarnan esos principios anímicos, crísticos, que son el bautismo real, la transfiguración y la resurrección con su ascensión. Nos decía que el superhombre le sirve el rayo como cetro y las tempestades como alfombra para sus pies. Esos principios crísticos son necesarios para penetrar al universo y la sabiduría del Cristo, que está en el Pistis Sophia, la Biblia gnóstica, la cual devela el venerable maestro Samael aún peor dentro de la persona que fundó el movimiento gnóstico, porque en otros temas anteriores ya hemos visto esa diferencia del maestro interno y de la persona, que son dos cosas totalmente diferentes. Y hoy, gracias a ese ser, tenemos develado tal libro, solo nos queda vivirlo. Aquí aprovecho para aclarar que una cosa es comentar o interpretar, y otra muy diferente develar. Para develar la sabiduría del Cristo se necesita tener encarnados los principios crísticos. Comentar e interpretar todo lo hacemos, pero no todo lo hacemos desde la misma base. Esa es la única diferencia. También queremos aclarar que no
idolatramos ni seguimos a nadie, como lo mencionamos también en otros temas. Solo tenemos una veneración por ese maestro interno, que lo vemos como una fuerza tanto exterior como interior, y sentimos un respeto por la persona. Espero que este punto quede muy claro. Ahora, ¿qué le costó al venerable maestro Samael Aun Weor develar ese libro del Pista y Sofía? Pues le costó la vida del cuerpo físico, al igual que todos aquellos que se atrevieron a develarlo. Así lo requiere el Cristo, y así fue su ejemplo, porque ahí se demuestra el nivel de amor por la humanidad. Porque Yaldabaoth, el que creó estos sistemas, cobra sus diezmos. Él es el creador de este sistema, de este mundo, entendiendo, y aquí pongamos mucha atención, que mundo son los sistemas de cualquier dimensión o región, y no los planetas, ya que nuestro planeta se llama Tierra y no mundo. Lo que sí es que nuestro planeta está regido por un sistema y está en la región tridimensional, por lo cual se le identifica como un mundo. Por tal motivo Jesús dijo que ni la hoja de un árbol se movía sin la voluntad de su Padre, al mismo tiempo que decía que su reino no era de este mundo. Este Yaldabaoth, con rostro de fuego y su apariencia teñida de sangre, cobra su diezmo por la liberación de este mundo, por la liberación de cada agregado psicológico. Él hace sangrar al alma. Ese es el origen del verdadero diezmo, y se puede verificar en el Evangelio de Tomás, en el dicho 21, donde hay cita que esos niños que están brincando en un jardín que no es suyo, esos niños son los iniciados. Los invitamos a que lo lean para no citarlo aquí y no alargar más este tema. También queremos decirles que ese teñimiento de sangre, como aquí ya Yaldabaoth es donde comienza el yo a funcionar, el yo psicológico, el ego a funcionar. Ese pensamiento cuesta sangre, es el que provoca las guerras, los homicidios y todo aquello que tiñe de sangre al mundo. Esa luz falsa ha creado estos sistemas, es decir, el yo psicológico tiene que crear un sistema para desarrollarse, ya que no se puede desarrollar en los mundos superiores, no puede. Él tiene que crear un sistema para poderse desarrollar. Yaldabaoth son los 49 niveles del subconsciente en cada ser humano, que hay que volverlos conscientes, porque él maneja a la persona desde el subconsciente, desde esos niveles. Y mientras nosotros no nos hagamos conscientes, mientras no llevemos luz a esos niveles, no hagamos consciente al subconsciente, no vamos a poder crear nuestro propio destino. Siempre será el yo, el otro, el que nos lo crea. Y no vamos a tener una identidad y una voluntad propia. De esa voluntad es la fe, que dice que mueve montañas. Esa voluntad, esa montaña es el obstáculo, y se conquista a través de esa voluntad. Esa montaña es la circunstancia, la dificultad, es la sombra de nuestro maestro interno, siendo el maestro en la parte de afuera. Él nos pone esas dificultades, pero detrás de esas dificultades están las verdaderas virtudes. Y entre más dolorosas son las circunstancias que se nos presentan,
pues mayor es la virtud, mayor es la gema preciosa que nos puedan entregar esas circunstancias difíciles, porque la sombra del maestro interior se encarna afuera. En esas circunstancias, esa montaña de la que habla el Maestro Jesús, que dice que con fe nosotros podemos decir que se haga a un lado y se hará, eso lo dice en su terminología, pero también nosotros decimos pues que hay que conquistar esas montañas, y conquistar esas montañas es decir, conquistar esa dificultad, como lo habíamos citado anteriormente en el libro de las tres montañas del Maestro Samael, porque como decíamos, Nietzsche hizo del sufrimiento el báculo de su sabiduría, y hay que saber extraer de esas situaciones dolorosas, porque ahí está la sabiduría. La sabiduría cuesta, nada se nos es regalado, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces una persona empieza a tener una realidad cuando tiene una integridad, cuando empieza a acabar con esa legión del yo, cuando empieza a desintegrar a la falsa personalidad. Porque una cosa es la personalidad, es decir, un ejemplo, la personalidad es la del Maestro Jesús, donde se expresa el ser, y la falsa personalidad es para que se exprese el yo. Él no lo puede hacer a menos que se falsee esa falsa personalidad, que usa máscaras, que es hipócrita, que piensa una cosa, siente otra y actúa de otra. Pensar, sentir y actuar diferentes. No hay una integridad, porque el yo es la separatividad, es separarse, desintegrarse. Él es esa legión, desbaratarse, contradecirse. Esas contradicciones es lo que hacen sufrir al alma, hacen sangrar al alma. Entonces, bueno, el alma, nosotros debemos de aclarar que tenemos los principios, el potencial para desarrollarla, pero no todos lo desarrollamos, no todos tienen alma. El alma es el conjunto de virtudes con las que se reviste el ser. Y diciendo en otras palabras, es la integración, es íntegro. No es una persona que no siente una cosa y dice otra, sino que es íntegro, siente lo que es su verdad. Esa es la verdad, no la verdad de otro que otro dijo, sino que esa integración tiene mucho que ver con la verdad de uno mismo. Es la individualidad sagrada. A partir de ahí es que se puede crear una realidad, nuestro propio destino, y no que el otro nos los esté trazando, y nosotros pensemos que nosotros somos los que somos dueños de nuestra vida, cuando no es así. Bien, continuamos. Saklas es protenoia o pensamiento trimorfo, es Sofía Chamot. Ella da origen a tres aspectos del pensamiento rebelde: el yo psicológico, que son el caos inferior donde no hay un orden, y el abismo de perdición que se proyecta desde las infradimensiones. Tal pensamiento del yo se cree dueño de este planeta y de los seres humanos, lo cual podemos ver con algunos presidentes que provocan las guerras y los poderosos de las grandes empresas, y que contaminan el ambiente sin importarles dañar la naturaleza. Tales empresas exprimen a las personas con los horarios de trabajo, no dándoles tiempo para ellas mismas, metiéndoles las ideas de superación personal, de tener un puesto más alto por su entrega y dedicación, o llegar a ser dueños de su propia empresa, etcétera, lo cual desarrolla la falsa personalidad.
Y desarrollar la falsa personalidad equivale a negar al Padre interno, que es la verdad. El yo se cree y se siente ejemplo de vida. Cuando una persona en su trabajo se ha dedicado a esforzarse, a dar el extra famoso, y que se ha sido creador a un puesto más elevado. Una persona así no puede ser ejemplo de vida, con todo el perdón, con todo el respeto. Yo no digo que no haya que superarse, y más si es nuestra vocación, algún oficio. Pero una persona programada, pues no tiene vida, es un muerto viviente. Aunque hay personas que dicen, no, yo fui obrero y que ya fui ascendiendo porque le eché muchas ganas y lo toman como ejemplo de vida. Y pues nuestros respetos, ¿verdad?, para esas personas que han logrado cosas en su trabajo, en su empresa, pero no pueden ser ejemplo de vida, porque pues no la tienen, son robots programados que le han servido a esa empresa, a los intereses de esa empresa. Para una persona ser ejemplo de vida tiene que encarnar a su ser interno. Ese es un ejemplo de vida. Porque una persona que encarnó al Cristo interno, el Maestro Jesús dice, yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. No muerto viviente. Entonces nosotros no estamos en contra de que las personas se superen y que quieran llegar a tener logros. Bueno, eso lo respetamos, ¿verdad? Pero sí queremos hacer la observación de que cuando las cosas materiales y el trabajo toman las riendas de nuestra psicología, la persona olvida la verdadera misión por la que existe, la cual es conocerse a sí mismo. Por ende, cuando la persona no se conoce a sí mismo, no olvida a su Dios interno, que fue el que lo creó para cumplir alguna misión aquí en el plano físico y tener una experiencia en esta parte física, en este planeta. Aquí muchas gentes que están confundidas y confunden a los demás. Unos lo hacen a propósito y hay muchos incautos que le creen a través de ciertos videos que ponen allí. No digo nombres porque no estamos para juzgar a nadie, pero tenemos que decir el pecado, no el pecador, para no cometer un error. Pero hay videos que hablan del demiurgo y están muy equivocados. El demiurgo quiere decir diseñador, y Aldabaoth sí es un demiurgo, porque es un diseñador que ha creado este sistema, lo ha querido hacer, lo ha copiado de las jerarquías angélicas, arcangélicas, es decir, como la política aquí, el presidente y todo todo esto lo ha creado y Aldabaoth, el yo psicológico, pero le sale mal, porque allá arriba son incorruptibles y acá abajo sí existe la corrupción. Él necesita de estos sistemas para poder ser el yo, la falsedad del yo. Necesita crear un sistema falso para poderse desarrollar en él. Necesita de la falsa personalidad para poderse expresar en ella. Porque una cosa es la personalidad y otra cosa es la falsa personalidad. La personalidad es esa de Jesús, donde se expresa el ser. Y la falsa personalidad es donde se expresa el yo. Esa que es hipócrita, que piensa una cosa, siente otra y actúa de otra forma. Tiene muchas máscaras. Y aquí también quiero aprovechar porque hay muchas personas que creen que en un cuento
que alguien a propósito lo desvió o lo hizo a su forma para que embonara en un objetivo. Algunos se indican a los gnósticos primitivos, a los primeros cristianos de los primeros siglos, que eran procedentes, que bueno, eran las doctrinas de los apóstoles del Maestro Jesús, y que ellos fueron los que contaron estas historias que estamos viendo, que ellos hablaron de Sofía Chamot, sí, que hablaron de la caída de Sofía, sí, pero ellos sabían perfectamente que la tenían que relacionar con sus aspectos internos. Es decir, todos esos personajes, como lo estamos viendo ahorita, tenemos que ubicarlos tal y como lo estamos haciendo ahorita, como estamos ubicando a Yaldabaoth, como estamos ubicando a Sofía Chamot. Es decir, y el papel y la función que tienen dentro de cada uno de nosotros, y no como una historia. Yaldabaoth no hizo el universo, hizo otros sistemas, pero no el universo ni al ser humano. Hay algo de él en nosotros, claro. Esos 49 niveles subconscientes de la mente es de donde él nos maneja. Y ese subconsciente hay que hacerlo consciente para poder tener y crear una realidad. Ser un individuo sagrado. La individualidad es sagrada, es una persona que tiene alma, que es íntegra. Ese es el alma, el conjunto de virtudes con las que se reviste el ser. El ser no se puede revestir, no se puede expresar en la parte humana si no se ha creado o desarrollado el alma humana. Sofía Chamot es el alma divina, es la que nos da los impulsos espirituales, las inquietudes espirituales, los anhelos espirituales, todo eso. Ella es la que nos ayuda en ese sentido. Y Yaldabaoth es el que se la pasa creando sistemas y distracciones para tener existencia. Cuando uno despierta la conciencia y se hace consciente el subconsciente, él deja de existir. Así de fácil. Entonces no se coman cuentos de un demiurgo que hizo mal todo esto, de que hay que odiar a el alma, que porque el demiurgo la hizo, pues Yaldabaoth no puede hacer el alma, él es una legión. No puedes, es imposible eso. El alma es precisamente lo que él no quiere soltar. El alma humana, que somos nosotros los que estamos de este lado, es la que está esparcida en todos esos yo psicológicos. Por eso no tenemos un pensamiento, tenemos muchos. Por eso no tenemos una voluntad, tenemos muchas voluntades, tanto como yoes tenemos. Así que para nosotros poder conquistar esas montañas, hay que tener esa voluntad. Hacer del dolor, de las circunstancias difíciles, saber, entender y ver atrás de cada circunstancia qué virtud nos está preparada si llegamos a vencer, si llegamos a trascender esas dificultades. Porque la sabiduría cuesta. Y atrás de una circunstancia difícil, dolorosa, están las gemas más preciosas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ese daimón es la sombra de nuestro ser. Judas, esa es la sombra del Cristo. Es el que nos pone la tentación
y hay otros que nos crean las dificultades muy dolorosas, difíciles, pero ahí están las gemas preciosas, lo más preciado. Así que hay que tratarlo, romper los paradigmas y empezar a ver las cosas como son y no creernos cuentos. Odiar al alma es magia negra. Nosotros respetamos a las personas que quieran tomar ese camino. En mi caso particular conozco personas que están conscientes de eso y se respeta. Lo que no se vale a veces es gente que, los incautos, que no quieren ese camino y que se dejan seducir por esos cuentos. ¿Por qué? Porque esa luz, la mente razonativa, la mente calculadora, la lógica, seduce al intelecto de cualquier incauto, porque no está iluminada, esa luz no está iluminada. Es decir, no tenemos nada en contra de los ateos ni nada de eso, pero no está iluminada esa mente, únicamente es lógica y tiene un almacén de todo lo que ha leído, ha estudiado, etcétera, se lo ha memorizado. Esa no es la verdadera luz. Entonces hay que tener en cuenta esa diferenciación entre lo que es la verdadera luz, la verdadera mente iluminada por el espíritu, y de la mente que no es iluminada, es una luz falsa, una falsa creación psicológica. Y todos la tenemos porque todos nosotros vivimos dentro de un país psicológico creado por nosotros mismos. Eso después lo vamos a ver con más tiempo. Y sigue, aquí vamos a seguir, y citamos aquí, dice, los 6 y los 12 ángeles son la parte opositora del zodiaco, y de los que dan cuenta los arcontes. Los arcontes de la ley son los que controlan el paso al yo, el ego, y son los que le aplican la ley, con la ley conocida como karma, ley de causa y efecto. Mas hay que aclarar que esta ley se confunde con una ley inferior llamada ley de retorno y recurrencia, de la cual Nietzsche habló llamándola el eterno retorno, la cual hace retornar a las personas cuando desencarnan, las hace volver a retornar en otro cuerpo y a repetir las mismas acciones que cometió en su vida pasada, con algunas variantes, como quien reprueba en la escuela y repiten el mismo año una y otra vez hasta que logra romper con esa recurrencia. Con todo respeto, decimos que los niños llamados prodigios, que nacen con habilidades de tocar música, matemáticas, recordar sus vidas pasadas, de que saben cuándo se van a casar, u otras facultades, etcétera, ahí no hay tal prodigio, con todo respeto, sino lo contrario, es una esencia vieja, tan vieja, que repite lo mismo en cada existencia y que no puede trascender eso. Y de tantas veces que repite lo mismo, pues ya se lo sabe su papel de memoria. Nada más que tener un cuerpo, pues, de un niño. Entonces, ahí no hay nada de prodigio, sino lo contrario, y lo digo con todo respeto. El karma es una dádiva para el ser, pero no para el ego. Un arconte, cuando nos aplica el karma, es para liberarnos de alguna deuda muy vieja del alma, o un yo muy duro, difícil, que no nos deja avanzar. Pero cuando lo hace a expensas
del progreso de nuestro ser interior, de quien toma el camino iniciático. Decir que ellos aplican esa ley a todos es como decir que la Interpol o la DEA vienen a detener a un ratero de carteras. Al igual, la reencarnación es solo para aquellos grandes maestros que escogen conscientemente el cuerpo y las condiciones para venir a cumplir una misión. Los demás retornamos donde nos pone la ley. Aquí, en estas influencias zodiacales, porque también habla de las fuerzas opositoras del zodiaco, que son los contrarios a los 24 ancianos, es decir, la parte opositora. Esa se expresa en nosotros y pone a trabajar la parte, se puede decir, por decir algo, la negativa del zodiaco interno de nosotros, las influencias internas, porque todas esas fuerzas, o sea, también los planetas exteriores también influyen dentro de nosotros. Pero si nosotros no estamos ordenados dentro de nosotros mismos, no tenemos el árbol sefirótico ordenado, entonces esas fuerzas que vienen del exterior, del universo exterior, de los planetas, de esas constelaciones, todas las influencias planetarias que vienen y penetran en nuestro universo interior, pero si no lo tenemos organizado, entonces esas fuerzas toman un aspecto negativo que nos conectan con las infradimensiones. Y ahí es donde hay personas que les cuesta mucho trabajo salirse. Ahí es donde viene la degeneración del ser humano, que se incita a vibrar cada vez con esferas más bajas, con vibraciones más densas, con degenere, con todo lo que podemos conocer y que se vive hoy. Esa degeneración que se da en las personas viene de una infradimensión que influye a través de su subconsciente y lo maneja. Bien, le vamos a dejar hasta aquí y hay que reflexionar. La práctica vamos a dejar aquí es la misma, de la respiración y relajación, de la meditación con la runa Fa, pero lo que vamos a cambiar ahora es el tema de reflexión y de meditación. Aquí lo que vamos a dejar es ver qué tan identificados estamos y qué tan dependientes somos de los sistemas de política, ciencia oficial, el religioso y lo económico. Y vamos a dar cuenta que la mayoría de los problemas externos que tenemos está relacionado con uno o más de estos, que son los que nos manejan, son las cuerdas que nos manejan. También veremos, hay que recordar cuántas veces hemos logrado sentir la libertad interior. Esa libertad debe traducirse como un arrobamiento espiritual, como una integración con nuestro ser, con una inspiración hacia lo superior. ¿Cuántas veces hemos logrado esto? ¿O cuántas veces nos hemos logrado sentir inspirados? Y eso nos sirve para que veamos o semblanteemos, se puede decir, qué tan metidos estamos identificados con los sistemas. Porque nos vamos a dar cuenta que ese tipo de experiencias espirituales son muy pocas veces. Y lo logra uno, no puede lograr uno una experiencia espiritual dentro de un sistema. Cuando lo logramos es porque nos hemos salido repentinamente, inconscientemente, sin querer, de los sistemas.
pero puede ser esa experiencia continua o esporádica, o no nos ha pasado. Bien, que la luz del Cristo nos ilumine, nos guíe y nos proteja. Y los esperamos hasta el próximo tema. Muchas gracias.